Record. Bien. Sí, estamos grabando, así que buenas tardes a todos. Bueno, ya todos me conocen, yo soy Cecilia Boggi, y la idea de esta sesión es para charlar medio informalmente sobre la capacitación, cómo les está yendo, qué dificultades tienen, y algunas consultas que algunos de ustedes me hicieron. Preparé simplemente algunos slides como para guiarnos, como para ordenarnos. Y bueno, lo primero que quería hacer es ustedes que se presenten entre ustedes también para que tengan, digamos, para generar también vínculo entre ustedes y que puedan interactuar y demás. Que se presenten y que comenten si... No sé, ahí se me ocurrió poner algunas preguntas, pero que comenten lo que quieran respecto a la capacitación. Es libre, ¿eh? Estos son solamente algunas ideas de preguntas que se me ocurrió hacerles. Bueno, ¿quién quiere presentarse primero? Si quieren, comienzo, no tengo problema. Muy bien, Robert, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, Cecilia, un gusto. Gracias por el espacio. Creo que está bueno tener estas sesiones en conjunto, no solamente para sacarnos dudas, sino también para conocer un poquito los que estamos en este camino hacia la certificación. Así que bueno, gracias por eso. Bueno, mi nombre es Roberto Cavalone, soy de Córdoba Capital, Argentina. Soy ingeniero en sistemas, trabajo en IBM hace 10 años y bueno, estoy mutando un poco mi rol ya desde el año pasado a lo que es Project Manager. Entonces, uno de los objetivos y las metas es poder certificar, eh, o en realidad, más que nada, poder aprender bien los conceptos, la teoría y todo lo que acompaña a la práctica del Project Manager y, por supuesto, finalmente poder certificar. Así que, bueno, la vengo llevando bien por ahora lo que es la capacitación. Por ahí, mm, digamos, estoy o encuentro un poquito más dificultad en terminar de asociar a veces algunos conceptos. No sé, por ejemplo, en algunas preguntas, yo recién empecé a hacer los simuladores, entonces por ahí lo que es el área de conocimiento la detecto fácil. eh, por ahí lo que es también el área de, de los procesos también, pero el nombre del proceso en sí, a veces ahí me termina o ahí a veces me genera cierta dificultad en poder detectar cuál proceso específicamente es dentro de las opciones. Pero bueno, nada, todavía me falta estudiar un poco más, así que soy consciente de eso. Así que bueno, pero por ahora voy bien. Las dudas que tenía, bueno, te las envié, Cecilia, por mail y me las has respondido, así que gracias por eso también. Eh, Respecto al examen, eh, más que miedo, en realidad por ahí es la incertidumbre de cómo será el hecho de estar tantas horas ante un examen, porque he rendido otras certificaciones por ahí más técnicas relacionadas a tecnología, sistemas, pero siempre han sido de 45 minutos, una hora. Y si bien entiendo que hay uno o dos breaks en este examen, nunca rendí uno tan largo. Así que, bueno, esperemos que... me surgen dudas en si, no sé, si llega un momento después de las, no sé, de las 50 preguntas, si la cabeza por ahí te sigue dando, si uno sigue estando eh, lúcido, por así decirlo, como para seguir razonando, ¿no? Pero bueno. Supongo que sí, porque la mayoría lo hace y por lo general le va bien, así que bueno, eso por mi lado, Cecilia. Gracias, Roberto. Bueno, respecto a esto último que decías del examen, la recomendación es mucha práctica y tenemos simuladores de 180 preguntas, igual que en el examen, con lo cual lo vas a poder practicar. Y bueno, y con esa práctica, aunque sea un simulador de 180 te recomiendo hacer, los demás los puedes hacer por partes, pero con esa práctica es como que se hace llevadero, puede ser cansador, sí, no lo niego,
pero con la adrenalina también del momento del examen es como que eso, la adrenalina da una energía especial, ¿no? Entonces, se hace, se lleva. Yo cuando lo di, que era, bueno, eran 4 horas, era casi lo mismo, eran 200 preguntas, y se me pasó volando el tiempo, pero volando. Pero eso tiene que ver también con la práctica que tiene cada uno. Así que eso ya en la medida que te vas preparando, te vas a ir, lo vas a ir viendo. Y respecto a algunas de tus dudas, yo puse algunas preguntas acá, porque probablemente también otras personas tengan las mismas dudas, y bueno, y para charlarlo. Así que bueno, gracias por tu presentación. ¿Y alguien más? A ver, que se presente y que me cuente cómo van con la capacitación. Sí, Sebastián. Sebastián, estoy en Rosario, hice un curso en la pandemia en 2020 de 40 horas. Y bueno, a partir de ahí surgió el tema de capacitación. Estuve tratando de ver si la gente de ERA, que es la empresa de Rosario que me dio la capacitación, hacía un curso y bueno, pasaba el tiempo y no largaban el curso, así que bueno, me demoré un poquitito como para buscar a ver cómo preparaba y bueno, la encontré a Cecilia. Así que la capacitación la llevo bien, digamos, tuve una pausa porque me mudé y ahí fue todo un lío, me quedé sin internet, no encontraba nada, así que se me complicó un poquitito, pero ya estoy retomando. Sí, dificultad, sí, no sé, por ahí se me confunden algunas cuestiones en ágiles, que ahí le mandé algunas cuestiones a Cecilia. De los roles en Scrum, que por ahí no tengo claro quién, no sé, quién priorizaba o quién armaba el backlog, aunque sé que lo hace el Product Owner, pero por ahí hay veces que me quedan algunas dudas, o no sé, qué se define en ágil. Sé que el alcance se va definiendo a medida que se hacen las iteraciones, pero no me queda claro si el costo está definido de entrada, el tiempo está definido, se va ajustando. Por ahí tengo un poquitito de dudas en eso, porque en algún lado encontré como que hay una cosa que se fija al principio y las otras son variables, y en algunos casos encontré 2 temas más o menos fijos, entonces por ahí no tengo muy claro eso. Los videos sí, están bárbaros. Encontré un truquito, digamos, en YouTube, no te enoje Cecilia, pero por ahí lo pongo en 1,5 de velocidad. Ah, mira. Eso me hace llevarlo un poquito más rápido y bueno, ya como que me dice una metodología que voy tomando como apuntes y eso como que me fija los conocimientos, más allá de que está el PowerPoint, está todo, pero por ahí anotando a mí me sirve. Y los cuestionarios están muy buenos porque uno va agarrando práctica. No llegué a hacer simuladores, pero los cuestionarios son muy buenos porque uno va enganchando por dónde están como las trampas, ¿no? Que hay veces que parece que 2 preguntas se repiten y dentro de las 4 opciones cambió una y vos decís, esta pregunta ya la hice más arriba, es la misma, está equivocado. Y no, era que te cambian el orden de algo y bueno, ahí está la trampa. Así que uno va empezando a ver esas trampitas y se va poniendo canchero en esas trampas como para no pisar el palito. Respecto al examen, no, la duda que tenía era si vos en algún video dijiste que por ahí era presencial más interesante porque te sacas todo el tema de que te falle internet o que tengas que tener el lugar vacío, que no te entre ninguna persona dentro de tu casa, que se te corte internet. Entonces, bueno, yo estoy en Rosario, sé que en Rosario no hay, pero sé que en Buenos Aires hay, y bueno, tengo dudas en Córdoba, si había sede o no. En Rosario no hay, no estoy segura que no haya. ¿Vos averiguaste, Sebastián? Me parece que entré en una de las páginas, pero Ah, y no encontré. lo podemos buscar, porque antes no había, antes había solamente en Buenos Aires, pero cuando cambió por el proveedor del examen, ahora es PersonView, se agregaron muchísimos sitios y yo no, y me parece, no sé, me da la impresión de que en Rosario puede ser que haya, pero lo voy a averiguar. Bueno. Sí, porque me gustaría hacerlo presencial, por más de que implique un viaje, digamos, uno se saca eso de encima y... Sí, yo también eso lo recomiendo. Bueno, la persona que rindió el domingo lo rindió online y no tuvo inconvenientes. Pero sí, para mí también coincido en que teniendo posibilidades de rendirlo presencial es una
ansiedad menos, la ansiedad de tener problemas con la conexión o como que te entre alguien, ¿no? Todas esas cosas. Así que lo recomiendo. ¿Algo más? Nada más. Entonces te respondo algunas cositas. Gracias, Sebastián. A ver, de ágiles. De ágiles hay algunos videos y algunas clases explicativas adicionales yo creo que es de abril del 2021, que habla mucho de ágiles. No sé si lo viste, un webinar que está en la página. Ah, ¿lo viste, sí? Yo terminé cronogramas, creo que sí, que ya lo vi ese, sí. Ah, bueno, si no, después hacemos podemos hacer un repaso de ágiles específicamente. ¿Qué más? Bueno, respecto a qué se define también depende. Normalmente se dice que en ágiles se define costo y tiempo y lo que se ajusta es el alcance, pero en realidad todo tiene que ver con el contrato que hagas con tu cliente. Entonces, pero sí, la variable más flexible es el alcance, eso seguro. Sí, eso me quedaba claro, pero ¿y costo y tiempo? ¿Hay un preliminar, hay una idea? ¿Se va ajustando en cada iteración? En general, bueno, en muchos casos, digamos, porque eso depende de cómo se maneje la parte de contratación, pero en muchos casos se establece un equipo y decís, bueno, el equipo van a ser 5 personas con estas características y van a trabajar durante, no sé, 10 meses en el proyecto. Entonces, al establecer el tiempo y las personas, o sea, el equipo, ya con eso establecen el costo. Siempre pensando en proyectos de mano de obra intensiva, o sea, no estamos hablando de que tenés que agregar un servidor, quitar un servidor, porque ya ahí te cambia el costo y ahí no sería tan fácil hacer el cambio. En cambio, cuando son desarrollos, supongamos desarrollo de software, ¿no? O cualquier otro tipo de trabajo, de innovación, de creatividad, etcétera, que se cambien las funcionalidades o los trabajos que haya que hacer, poner uno, sacar otro, pero se respeta el tiempo, y al respetar el tiempo y el equipo te queda el costo fijo. Entonces, en muchos casos es tiempo y costo fijo, y lo que se modifica es el alcance. Eso como norma general, pero hay distintos contratos de distintas características y bueno, se puede ir ajustando. Lo que sí va variando entonces son distintas entregas. En las distintas entregas se van haciendo, bueno, se van modificando las funcionalidades de acuerdo a las prioridades. ¿Y quién prioriza? Siempre es el cliente o el representante del cliente. El Product Owner sería el representante del cliente, ¿no? Pero siempre tienen que ser pensando en las necesidades del negocio. Pero bueno, también puede haber... La retrospectiva es junto con la presentación al cliente, después de la presentación al cliente, en diferentes momentos. Después de... Sí, es después. Está bien. Y también distintos participantes, porque la presentación al cliente es específicamente para el cliente, es la demo, ¿no? Es una demo y la revisión del cliente donde dice si cumple con sus expectativas o no, si necesita cambios o si se aprueba, ¿no? Porque ahí es donde se acepta el incremento de producto o no. Bueno, y se toma feedback del cliente. Después de la revisión es la retrospectiva. La retrospectiva la hace el equipo completo, o sea que lo hace el equipo de desarrollo, más el Scrum Master, más el Product Owner, pero en general no participa el cliente. Podría eventualmente en alguna situación especial invitarlo para analizar alguna cosa, pero en general lo que se busca es la mejora en cuanto a todos los procesos de desarrollo. La retrospectiva no analiza, digamos, el rendimiento del equipo en esa iteración, pero no es la que planifica los requisitos que se van a incluir para la próxima, ¿no? No, esa es la planificación de la siguiente. No, esa es la planificación. La planificación de la siguiente iteración, ¿no? En esa, el Product Owner prioriza solo o junto con el equipo, puede ser. La priorización la tiene que hacer el cliente y el Product Owner. Lo que pasa es que el equipo puede dar, y el Scrum Master, pueden dar input en cuanto a relaciones entre funcionalidades, por ejemplo, no sé, una determinada característica o una funcionalidad no se puede desarrollar si no tengo primero otra cosa. Ese input, que es más bien técnico, lo puede dar el equipo y el Scrum Master. Pero quien dice realmente qué es lo más importante para el negocio es el cliente y el Product Owner.
Y la parte de riesgos, nuevos riesgos que surjan, Y eso es todo el equipo, completo. Los nuevos riesgos eso analiza todo el equipo. sí, los nuevos riesgos se agregan al Product Backlogs y también se priorizan en cuanto a, según la importancia que tenga o cómo impacte al proyecto, se prioriza digamos, para abordar las respuestas, ¿no? Porque lo que se aborda en un riesgo es la respuesta al riesgo, lo voy a mitigar de tal manera, ¿no? Entonces ahí... Esa también es la de planificación del Eso sprint. también es de la planificación del sprint, claro. También se prioriza y también esa es la planificación del sprint. Bueno, no sé si quedó algo más, no. Que por lo menos de Y lo que algo yo tomé nota, no. de Kanban, Ujú. también tenía algunas dudas de que hay como dentro de los que están en curso, tiene que haber como una cantidad máxima, que es lo que puede llevar Sí. adelante el equipo. Work in progress, sí. WIP. Sí. Sí. Bueno, eso no encontré nada. O sea, sé que hay algo, WIP que vos mencionás, sí. pero no encontré la definición o Bueno, se calcula. no, eso es una definición, no se calcula. Es decir, vamos a trabajar, si decidimos trabajar con Kanban y decimos, bueno, a ver, ya desde los principios Lean se habla de que primero hay que terminar el trabajo y después empezar otro, ¿no? Porque si no es un desperdicio. O sea que la filosofía ágil ya es un trabajo a la vez, no multitasking, porque si no es desperdicio. En el caso de Kanban se establece en cada parte del proceso, o sea que tenemos varias columnas, ¿no? En el tablero, en cada parte del proceso, cuántos trabajos se pueden tener empezados sin terminar. Es una definición. Al inicio del proceso se dice, bueno, vamos a permitir, no sé, 2 trabajos empezados sin terminar. Entonces nadie puede empezar otro trabajo si no se termina alguno. Es una definición que lo hace el equipo del proyecto. Y significa eso, que no se puede tomar otro trabajo si no terminaste alguno. Y esto, el beneficio es que es mucho más rápido el delivery, es mucho más rápido la entrega, cuanto menos trabajos en proceso tenés. Bien, gracias Cecilia. De nada, bueno, gracias Sebastián. Muy bien. A ver, ¿alguien más se presenta? Bueno, voy yo entonces. ¿Cómo Dale están? Buenas Rubén, ¿cómo tardes. estás? Soy Rubén Rodríguez, soy ingeniero en sistemas. En el año 2014 hice un posgrado en gestión de proyectos y me quedó completamente pendiente la certificación y es un pendiente que tengo desde esa época. Y me di cuenta ahí, Cecilia, investigando, digamos, empezando el curso, el taller, que había cosas que me olvidé, que yo pensaba que realmente las pensaba que las sabía, lo dominaba, y la verdad que me pasó que en el primer cuestionario, no me acuerdo en qué módulo es, que hace un cuestionario en general, digamos, ¿no? Hay un cuestionario que es como general. El ahí me fue muy diagnóstico, mal. ¿no? El Bueno, diagnóstico me fue muy mal, pero bueno, sé que es normal. Sí, no te preocupes, el diagnóstico es diagnóstico nada más. Sí, el diagnóstico me fue muy mal. Entendía las preguntas, lo que estaban preguntando, pero no la podía hacer. Eran cosas muy concretas, dónde se usa tal herramienta, bueno, cosas que no sabía, que me di cuenta que no sabía y tenía que volver a estudiar. De la planificación que hice, estoy atrasado, digamos. Sé que no pude por pequeños lapsos de tiempo que tengo a la mañana muy temprano, después de trabajar, que puedo llevar, pero voy a buen ritmo. O sea, al ritmo que estoy llevando, me parece que lo estoy entendiendo y puedo unir los conceptos, me tomo el tiempo para poder unir todo. Me pareció interesante, que no sé si lo pusiste a propósito, que el primer área de conocimiento que se plantea es la de integración, porque eso me dio algo que no lo había pensado antes, no lo había visto, como la visión general de todo, y si uno entiende la integración y domina eso, después los planes de cada área de conocimiento uno lo va integrando en la cabeza como un todo, con las líneas base y todo eso, ¿no? Tal Eso cual. me pareció re bueno y me ayudó. Me pasa lo mismo que a Robert, que a veces no recuerdo el nombre del proceso, no lo sé de memoria. Por ejemplo, me dicen el 8.2.1, no sé, no me acuerdo porque no lo sé de memoria. Ahí discúlpame que te interrumpo, Rubén, porque me quedó también pendiente de responderle eso a Robert, y Dale. es que no se preocupen de eso, porque esto ahora es para practicar. En el examen no les van a tomar nombres de proceso, nunca.
El examen es situacional, entonces acá tienen muchos ejercicios que los mencionan como para que ustedes después se puedan organizar en la cabeza. Es más fácil cuando uno puede organizar las preguntas a partir de una pregunta, cuando uno puede darse cuenta en qué proceso está, le va a resultar más fácil responderla. Pero no importa el nombre, porque es simplemente saber más o menos en dónde estás. Así que de los nombres no se preocupen. Es importante sí tener una idea de cómo es la secuencia, de cuáles son los procesos que se tienen que hacer antes que otros. Y bueno, y tienen muchos ejercicios en la página que les pregunta a qué proceso pertenece, a qué área de conocimiento, a qué grupo de procesos. Esos ejercicios son solamente para que ustedes memoricen. Es solamente para que en vez de estar en un libro tratando de memorizar, lo hagan de alguna manera contestando preguntas. Pero no se preocupen si no les sale al principio. Eso no, con el tiempo ya los van a ir asimilando y no importa que se acuerden bien el nombre. Así que bueno, adelante Rubén, perdóname que te interrumpí, pero me había quedado pendiente de contestarle también a Rubén. Me pasó qué bueno que ver a otra gente que está transitando el mismo camino y tiene las mismas preguntas, es muy alentador eso. Que uno en el taller está solo, se ve solo, pero después uno va viendo que todos tienen el mismo problema. Bueno, me pareció también muy bueno el cuadro, donde no me acuerdo en qué módulo se presenta los 49 procesos, ¿es? 42, todos 49, los procesos. Sí. 49, de todas las áreas de conocimiento. Entonces uno por lo menos puede saber, para inicio, digamos, está no sé, digamos, 2 procesos. Sí, entonces uno sabe que eso, claro, entonces uno va descartando, digamos, a nivel de dificultad, asegurar eso que es fácil, digamos, o el cierre, que solamente en integración tiene el cierre del proyecto, y saber, bueno, tener esa visión general es lo que ayuda un poco más. A mí me ayudó a tener la visión de, un poco por intuición, digamos, y otro poco porque algo me acordaba, no de memoria, por eso te digo que no me acuerdo de memoria, de saber dónde estás parado en la pregunta, porque eso ayuda mucho. Y ahí descartás, digamos, cosas que están de más en la pregunta. Bueno, eso ayudó. En cuanto a los videos, me pasó lo mismo que Sebastián, lo pongo en 1.25 porque me resulta claro, más rápido, para a veces que tengo poco tiempo. Si no, en fin de semana lo escucho bien, tranquilo. No empecé los simuladores todavía porque quiero terminar todos los módulos, voy por alcance. Hoy terminé el alcance, digamos, voy medio lento, pero voy asegurando eso. Y me pasa que a veces me voy imprimiendo, digamos, las cosas más importantes, digamos, ese cuadro que te dije, después hay un proceso simplificado de planificación, que también creo que sirve mucho, sí. Y me voy poniendo los procesos explicados a nivel coloquial, que hay un cuadro que dice cada uno, para entenderlo y poder sacarlo sin memorizar. Hay cosas que se pueden intuir, digamos, que vos dónde estás parado y qué tendrías que hacer. Me cuesta, aunque le dicen el modo de integración, me cuesta integración porque yo creo que cuando uno empieza por integración, tiene que estudiar todos los módulos y después volver a integración. Sí. Porque, ¿no? Para volver a afianzar eso, porque hay cosas que a veces no cierran, o uno no lo puede conectar. A veces no se puede conectar porque decís, bueno, esto después de esto sí tiene sentido. ¿Me pasa eso? Tal cual, eso pasa con integración. Es como que incluso en las capacitaciones a veces lo dábamos al final, pero ya en los últimos tiempos, en las últimas actualizaciones de la guía del PMBOK, convenía darlo al principio porque es mucho más abarcativo, es como un paraguas, ¿no? Pero es cierto que después volver a ver integración, después que viste todas las áreas de conocimiento, te aclara un montón de temas. Sí. Sí. Hay cuestionarios que, bueno, no me fue del todo bien, digamos que tuve que rehacer porque no llegaba al... Pero bueno, evaluando las preguntas, son claras, la respuesta, digo, la respuesta que pones vos, o la respuesta es muy clara, y me parece que la secuencia del contenido del taller, es lo que yo te decía ahí por el chat, me parece que está muy bien planteado, porque nunca la había pensado así, de esta forma, esta forma de organización de los contenidos, digo. Me parece muy bueno. Y el detalle de los videos también. Tiene mucha información en el video. Hay que volver a verlos. Con una sola vez no, capaz no alcanza.
Tengo un Y con alumno, respecto- perdón, tenía un alumno Sí. que me decía que se ponía los videos en el auto mientras manejaba y se iba escuchando los videos. Ya la Sí, repetición, sí, ¿no? Porque ya los había escuchado, pero es como que los volví a sí, sí. escuchar. Sí, obvio, ayuda mucho y están muy actualizados. Y con respecto a, ahora te hago otras preguntas que tenía, no te las mandé, pero te las hago ahora si querés y me contestás. Y con respecto al examen te iba a preguntar esto, si se puede presencial. ¿Es factible eso en Sí, Buenos sí, Aires? sí, 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 en Buenos Ah, Aires hay muchos centros, hay varios centros, y sí están habilitados, sí. ok, Estuvieron ok. cerrados al principio del 2020, pero ya después hasta ahora están Están habilitados habilitados. todos, sí, ¿Y sí. el break? ¿Qué break Hay tiene? dos ¿Uno breaks. solo? Hay Ah, dos breaks. A las 60 preguntas hay un break y a las 120 preguntas hay otro break. Los dos breaks son de 10 minutos cada uno y cuando empieza o sea, cuando termina el break, no se puede tocar nada de lo que ya se respondió. O sea, las primeras 60 preguntas después no se pueden modificar. Y bueno, después ok, en el segundo break, las 120 preguntas anteriores no se pueden modificar. Los breaks de ok. 10 minutos no cuentan en el tiempo de examen. O sea que el tiempo de examen neto es de 230 minutos, o sea, casi 4 horas. Pero hay dos breaks a las 60 preguntas y a los 120 preguntas. Bien. Y, Sí, sí. dale. Te hago una pregunta con respecto a cuando se presenta el content outline, digamos, Sí. que presentan los dominios, digamos, los dominios de gestión de proyecto, ¿no? Que nombra las tareas. Eso también, digamos, entra en el examen así como está, como se presenta ahí. No, no, no. Eso, digamos, el Exam Content Outline guía a quienes desarrollan preguntas porque es lo que realmente contiene el examen. Puede haber alguna pregunta que haga referencia, pero no es que hay que sabérselos de memoria, porque de hecho están muy Ah, ok, resumidos, ¿no? Están muy claro. resumidos. El contenido que vemos de la guía de PMBOK está mucho más granulado, está mucho mayor nivel de detalle. Pero Claro, sirve quiere como decir una a guía, ¿no? dónde Volver a apuntan. leerlo, ¿viste? Darle una repasada, volver a leerlo, también aclara, porque también ilvan a los conceptos, así que está bastante bueno. O sea, es como una guía de a dónde apuntan las preguntas, sobre qué temas en general apuntan las preguntas. Ah, ok, ok. Exacto, sí, Bien, sí, bien, sí. bien. Y con respecto a, bueno, yo te había dicho que me compré el Agile, digamos, lo conseguí la versión 6 porque me resulta más fácil leerlo en papel. Ujú. Lo conseguí, demoró porque vino de afuera, pero lo tengo. Y hay una parte que habla, quería saber esto, ¿qué tipo de preguntas hay de enfoques híbridos? Bueno, Digamos, con muchas. respecto- ok, Justamente, recién estaba hablando con este chico que rindió el examen el domingo y me dijo que encontró muchas preguntas de enfoques híbridos. En realidad, de proyectos con enfoques híbridos. En realidad, la situación es, tenés un proyecto que tiene partes que se manejan de manera predictiva y otras partes que se manejan de manera ágil. Entonces las preguntas suelen ser, ¿qué harías o qué partes harías con ágiles y qué partes harías con predictivo? Por ahí podrías tener qué artefactos utilizás para ágiles y qué artefactos usás para predictivo. Mucho también puede haber con gestión del cambio organizacional, que es en una organización donde siempre están utilizando predictivo y de golpe tienen que utilizar un enfoque híbrido o ágil. Bueno, y ahí cómo haces, ¿no? Como hay todo el tema de la resistencia al cambio, del apoyo de los directivos, de la capacitación, bueno, ese tipo de preguntas. Pero sí, me dijo este chico que leyó muchas preguntas de enfoque híbrido. ok. Y con respecto a la agilidad, se hacen, o sea, vos en los videos comentás que no se nombra ninguna específica, sino que se dice, se está trabajando sobre un proyecto ágil, o no sé, el facilitador de proyecto, que sería el Scrum Master, todos esos nombres, ¿no? Exacto. Eh, ¿Habla específicamente, por ejemplo, algo de Kanban o una pregunta de... Te pregunto esto porque Scrum más o menos yo lo conozco, pero otras metodologías ágiles las estoy estudiando ahora, digamos, ¿no? Kanban, XP, no sé, Ujú. otras. Te Bueno, pregunto por eso. en el examen en general no habla de cuáles son los métodos. Sí, hace mucha referencia a Scrum,
Pero también hay preguntas de Kanban y de otros enfoques ágiles, pero sobre todo por las herramientas que tienen. Por ejemplo, de XP algo que se menciona es lo que es la planificación adaptativa, ¿no? Y que se planifica desde el día a día en la reunión diaria, que después, ¿sí? Y que se planifica en la iteración la iteración, se planifica el release o la entrega, la versión, etcétera, ¿no? Todo eso es la planificación. Bueno, ¿y qué más? Y de Kanban, algo muy importante, que no sé si está bien claro para todos, es que cuando se habla de ágiles, se habla mucho de iteraciones. Sin embargo, en Kanban no hay iteraciones. Entonces puede ser ágiles, ágiles, a ver cómo dice, ágiles dirigido por iteraciones, no, o ágiles con iteraciones, no me acuerdo cómo dice exactamente, o ágiles de flujo, ¿no? Siguiendo el flujo. Entonces, eso, Kanban es ágiles de flujo. Y que lo que significa es que se optimiza el flujo. Lo que se busca es optimizar el flujo de procesos. No hay iteraciones. Entonces, en Kanban, por ejemplo, ¿se hacen retrospectivas? Sí se hacen retrospectivas. ¿Pero cuándo? No hay una iteración. No hay cuando termina la iteración. Cuando algún elemento atravesó todas las columnas. Entonces lo puedo entregar, ¿no? Porque cada paquete de trabajo, ¿no?, es el que se mueve de columna en columna. Y cuando se entregó, se le entrega al cliente, se puede hacer la revisión y se puede hacer la retrospectiva. En algunos casos en Kanban, cuando hacen retrospectiva, lo establecen. Dicen, bueno, vamos a hacer una retrospectiva cada semana o una retrospectiva cada tanto tiempo. Entonces, bueno, pero no hay iteraciones. Entonces, acuérdense que entonces es ágiles con iteraciones o ágiles por flujo de proceso. Ok, perfecto. Ni nada más, creo que eso era. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto que vamos hablando? Ya, si quieren, lo seguimos conversando. Si le surge a alguien alguna pregunta. ¿No? Hola, buenas tardes. Hola María, bueno, ¿Cómo va? bien, adelante, presentate y contanos tus experiencias y tus preguntas. Bueno, mi nombre es María de Kuhn, soy ingeniera electromecánica y estoy también en uno de los cursos de Cecilia. Soy de Misiones y trabajo en la universidad y somos un grupo acá preparándonos para la certificación. Bueno, respecto de lo que estaba comentando Rubén, justamente esa clase de preguntas encontré, Cecilia, en la simulación, esto de la mezcla, digamos, ¿no?, de enfoques ágiles, y la verdad que son preguntas complejas, ¿no? Yo empecé con los simuladores y realmente todavía no hice el del tiempo total, Cecilia, pero hice de 45 minutos y claro, me fue mal con el tiempo. De 45 preguntas, ¿no? De 45 preguntas. El de 45 preguntas me fue mal con el tiempo porque, bueno, por ahí o sea, no administré bien el tiempo, y las preguntas largas, estas justamente situacionales, y que hay muchas parecidas, o sea, que arranca con el mismo enunciado y después te cambia la parte final, entonces, bueno, eso. Entonces volví a la parte, digamos, de los exámenes por área. Estoy haciendo de vuelta eso, digo, bueno, voy a afinar la puntería ahí y me voy a volver a otro bloque de 45 preguntas. Pero bueno, eso que comentó Rubén recién, justamente hay muchas preguntas así que son mezcladas, entonces, bueno, en el tema de ágiles es complejo porque son cosas nuevas, que bueno, yo también tengo que leer más acerca, porque hay preguntas, por ejemplo, si estás usando tal cosa, y bueno, la verdad que es bastante específico, y mi experiencia ahí en ese, digo, Cecilia, hice uno, y dije, no, vuelvo, reviso, y después voy a hacer otro de 45 preguntas, ¿sí? Así que, interesante, y bueno, esas preguntas realmente son interesante porque te hacen, te mezclan varias cosas y bueno, por ahí son para pisar el palito, digamos. Ajá, así es. Bueno, María, no te preocupes porque eso es todo la práctica, ¿no? Entonces lo importante es que estás practicando y que si no te alcanza el tiempo, tampoco te preocupes, ya con la práctica te va a alcanzar.
Siempre cuento que tengo un amigo, un colega que certificó hace mucho tiempo, ¿no? Pero contó que el examen, que eran 4 horas en aquel momento, lo hizo en 2 horas y media. Digo, wow, 2 horas y media. Y dice, sí, pero no te imaginás la cantidad de preguntas que había hecho y la cantidad de simulaciones que había hecho antes del examen. Entonces, cuanto más practicás, tenés mucho más facilidad para leer las preguntas, para interpretarlas, para encontrar la trampa y para contestar bien. Entonces es todo cuestión de práctica. No te preocupes, no te asustes, a seguir practicando. Y hay muchas preguntas bien complicadas porque el examen es complicado, ¿no? Entonces la idea es que lleguen bien preparados. También lo otro de la lógica y la secuencia, digamos, de haber ido haciendo los temas. Si bien en los exámenes por grupos temáticos hay preguntas ya mezcladas, después en el simulador, cuando te viene todo junto, claro. ¿sí? Porque también eso me pasó, digamos que es como que uno viene estructurado, como decía Rubén, vas viendo cada grupo, y después cuando en el simulador aparece todo junto, otra vez uno, digo, entrenamiento, obviamente, ¿no? Practicar eso porque a mí me llevó tiempo en el de 45 preguntas esa parte. Supongo que en el próximo me irá mejor, pero volví, digo, voy a repasar de vuelta los otros antes de hacer otro intento, ¿no? María, una pregunta. Ese que decís de 45 preguntas, ¿es uno que viene solamente de 45 preguntas y nada más? ¿O es uno que estaba dividido en varios, uno grande que estaba dividido en varios? Uno grande que está dividido en varios, exacto. Bien, está, sí, 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 porque todos son divididos en varios. Sí, 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 está. Hasta por eso digo, no, yo no me animé hasta ahora de tomar uno completo de las 3 horas. Eso, no déjalo, lo hice. claro, déjalo para más adelante. Eso por último, sí. Sí, 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 déjalo para más adelante. Muy bien. Bueno, gracias María. A ver, ¿quién se presenta? ¿Pato? Alberto, no sé si Pato podía hablar porque estaba manejando. Bueno, buenas tardes. Hola Alberto. ¿Cómo están? Entonces, aunque yo estoy manejando, pero intento hacerlo más fluido. Pero bueno, mi nombre es Alberto Bello, yo soy de Colombia. Soy ingeniero de petróleos con experiencia en el área en las 3 áreas básicas, en exploración, producción y yacimientos. Ya llevo 30 años, más de 30 años en este mercado y pues me dio por formalizar mi experiencia de Project Manager, pues porque de alguna manera es la evolución normal de nuestra carrera, por lo menos la ingeniería de petróleos, en donde uno empieza con la parte técnica y después va migrando a ser líder de proyectos. Y por las características de la industria, pues generalmente nuestros proyectos son muy rígidos. La manera en que como los abordamos son de largo plazo y son bastante rígidos. Entonces, pues aprender más sobre proyectos híbridos, proyectos ágiles, pues me ha servido bastante para eso esta capacitación. Partí de la premisa de demorarme 2 meses y realmente para ser honesto, me ha costado bastante tiempo. Más creería yo que con lo que yo partí en mi programación, estoy retrasado. Y sin embargo, miro las horas que le he dedicado, son bastantes. Entonces, eso puede ser indicativo de la pérdida de costumbre que tiene uno ya a estos momentos de estar pegado a una capacitación y estar enfocado mucho en una metodología, ¿sí? Entonces, el llegar a interiorizar el otro tipo de metodología, pues me ha tomado un poco más de tiempo. Digamos que como lo que voy a decir no es nada pretencioso, sino más bien como a manera de ver los errores que por lo menos me están ocurriendo, es que aparentemente a mí me rinde el tiempo. Entonces, un examen, y ayer hice
el de 90 preguntas antes de los simuladores. Creo que dan 90 minutos, algo así. Y me sobró tiempo, me sobró 25 minutos, una cosa así. Pero eso me permite a mí detectar de que estoy pasando por encima y estoy siendo muy mal lector, digámoslo así. Entonces, la frecuencia de error es más alta. Para compartir, mi primer intento de esas, saqué 51%. Y sin leer las respuestas, sino dije, no, pues voy a hacer otra vez exactamente lo mismo, pero dedicándome a leer dedicadamente cada frase, llegué a obtener 88 puntos. Y pues eso es parte del error que yo veo que puede llegar uno a cometer, primero por la falta de costumbre, como les decía, y segundo, como el cansancio, ¿no? Que uno va acumulando y ya lo que quiere es como salir rápido y no es así. Fruto de lo que vi en otros videos, pues hay que tomarse el tiempo, no hay que desesperarse, aparentemente las primeras preguntas son más largas, por lo menos en el video que yo vi, entonces le falta a uno tiempo y ya después como que va emparejando la cantidad de tiempo que requiere. Exacto. Y entonces, bueno, ahí me ha dado como más tranquilidad. Otra cosa que detecté es que deliberadamente me alejé desde el jueves de la semana pasada, dejé de estudiar y dije, no, voy a presentar el examen de largo, el primero, pues antes de los simuladores, voy a tomar el lunes. Pues si lo sé y lo domino, supuestamente, pues voy a estar así, voy a contestar bien. Y pues no, pues lo que les decía, logré solo 51 puntos. Entonces, también basado en lo que yo he visto en los otros videos, me parece importante como que estudiar y no dejar tanto tiempo para presentar el examen. Y esa es una de mis preocupaciones, que yo te envié por correo. ¿Cuándo es estratégicamente adecuado inscribirse al examen? Ahorita yo voy a empezar los simuladores del curso. ¿Y cuánto tiempo toma que me asignen una fecha o eso? Pues como para no dejar tanto tiempo sin estudiar o tener bastante tiempo para estudiar, pero como me conozco, no voy a dedicar tanto tiempo en ese estudio. Eso es una de las preocupaciones que tengo. Y pues de resto me ha parecido bien el curso. Yo he discutido contigo algunas cosas, comentarios más de forma que de fondo. Pero de resto, la única cuestión de este cuento es como practicar y practicar y practicar, ¿no? Sí, exacto, Alberto. Bueno, respecto a la pregunta de inscribirte en el examen, te diría que ya te inscribas, porque tenés un año, desde que PMI te aprueba para rendir, tenés un año. Y ya estás haciendo los simuladores, es muy probable que en el corto plazo puedas presentarte. Así que yo te diría que ya mismo te empieces a inscribir, ¿no? Al examen. Respecto a leer, eso es fundamental, leer bien, porque no se imaginan la cantidad de preguntas incorrectas que tienen todos y que tenemos, y que tengo yo también, por leer mal, ¿no? Entonces es fundamental leer bien las preguntas. Acuérdense que hay muchas preguntas que tienen la negación. Bueno, en el examen real ahora me dijeron que no tenían tantas preguntas con la negación como las que tenemos en mis simuladores. Esa es una buena para el examen. Son más bien por lo positivo, qué es lo que debería hacer el director de proyectos y no tanto qué es lo que no haría. En mis simuladores tienen todavía muchas cosas por la negativa y confunden mucho, confunden más por la negativa que cuando son así, digamos, afirmaciones. Pero sí, pero igual, hay que leer mucho, hay que leer bien, hay que prestar atención a lo que uno lee. Y todo eso, de todas maneras, es mucho de práctica. Mucho de práctica. Bueno, creo que te respondí. Sí, adelante, Pato. Gracias, Alberto. Perdón, buenas tardes. Hola, No, que ahí no sé si me están viendo. Bueno,
ya me pude conectar más tranquila. Ah, muy bien. ¿Cómo están? Bien. Mucho gusto a todos. Bueno, mi nombre es Patricia Calvo, yo hice la capacitación con Cecilia el año pasado, un curso completo, estuvo buenísimo. Quedé un poco rezagada para poder rendir respecto a resto de mis compañeros y los objetivos que me habían puesto en la empresa donde trabajo, por un tema, bueno, de carga laboral y justamente de estar llevando adelante proyectos. Me vino bárbaro para el curso, la verdad que para implementarlo en el día a día de mi trabajo, y cuando encaro ahora un nuevo proyecto es como que digo, tengo que ver los interesados, tengo que planificar las comunicaciones y dejarlo presentado, o sea que me vino muy bien para ya implementarlo. Bueno, dudas y dificultades. Respecto, yo estoy pensando en rendir presencialmente. Hay varios centros. Había comentado uno de los compañeros que había rendido en el centro de acá de Martínez, en Buenos Aires, y que en ese momento él lo que le había importunado un poco es que estaban rindiendo otras personas, otros tipos de exámenes, y que por ahí había barullo o conversaciones. Eso realmente me preocupa porque no estoy muy acostumbrada a trabajar en silencio por mi actividad. Entonces, realmente eso estaba a punto de llamar al lugar para preguntar si, digamos, qué horario, qué día es mejor para que no haya previsto otros exámenes en simultáneo que den alguna cosa oral, porque ahí me mata a mí. Realmente me tendría que poner auriculares y no me lo van a permitir. Mirá, que alguien dé algo oral, no. El tema del ruido puede ser que entren y que salgan, pero no es que alguien esté hablando. Puede ser que entren y que salgan. Eso puede ser en todos los centros. Sin embargo, hay algunos centros, mira, cuando yo rendí el examen de PMI-ACP, que lo rendí en un centro de Buenos Aires, de Lavalle, San Martín y Lavalle, creo que San Martín y Lavalle, EXO creo que es el centro, y estaba en una salita yo sola. Entonces sí, te recomiendo preguntar bien cuántas personas hay en la sala y cómo es, porque a lo mejor te podés ir a otro centro donde sea más tranquilo. Y pregunta también si te dan, porque antes daban protectores auditivos. A mí, de hecho, cuando rendí el primero, el PMP, me daban auriculares insonoros, ¿no? Me lo daban ellos. Pero si no preguntas si ellos si te dan o si te podés llevar, no creo que te dejen que lleves, pero a lo mejor ellos tienen. Estás en mute. Gracias. No, digo que por ahí podía llevar los que usamos en la obra, ¿no? De protector auditivo, que vienen en un sobre cerrado, digamos, bueno. Sí, no creo que te los dejen entrar. Si no te los dan ellos, yo no creo que te dejen entrar nada. Bueno, yo como me voy a anotar, suponete un viernes y voy a rendir el lunes, llamaré y preguntaré qué otros anotados hay, pero realmente si no hay una presentación oral o nada, bueno, que entren y salgan no me molestaría, digamos, pero si está rindiendo alguien y se pueden hablar, ahí sí. Después, digamos, el simulador, tengo dudas sobre el simulador, respecto de, ¿tiene relojito igual que los que hacemos nosotros? Sí, pero tiene relojito, me dijeron los chicos que tiene relojito inverso, ¿no? O sea, ¿cuántos minutos te quedan? Y Está bien, está bien. O sea, empieza en 2:30, y 2:30, 2:29, 2:28, 2:27, en minutos e inverso. Que uno de los chicos, a uno de los chicos eso el medio que lo puso nervioso. Sí, está bien, porque uno hace el cálculo de, digamos, de más o menos de la velocidad que necesitas tener para llegar, ¿no? Claro, yo calculé ahí calculé que son más o menos 76 minutos, o sea, 1 hora y cuarto, por cada bloque de 60 preguntas. Tiene que ser más o menos 1 hora y cuarto por cada bloque de 60 preguntas. Claro, bien. Y ahí uno puede marcar, ¿no?, las que tiene dudas para después repasar. Sí, te pueden marcar para repasar, siempre y cuando estés en cada bloque, ¿no? O sea, si estás en el primer bloque de 60, las podés repasar, las podés revisar antes de salir al break. Después del break ya no. Bueno, y el tema de la calculadora, ¿se puede llevar o hay que usar la que está en la máquina? Hay que usar la que está en la máquina.
pero hay muy pocas preguntas que requieran calculadora. O sea, y no se puede usar nada, no te dan hojas y un virome. Sí, si vas a un centro te suelen dar hojas y virome, o papel y lápiz, o a mí me dieron una vez una pizarrita con un marcador de esos que se borra y vuelves a escribir, bueno. Pero sí, si vas a un centro te dan. Si lo tomás online no te dan nada, solamente tenés una pizarra virtual. Ok, sí, no, porque digamos, estoy muy acostumbrada a ir anotándome las que tengo dudas, volver o graficar algo, entonces bueno, era importante para mí eso. Sí. Bien, bueno, eso del examen eran las dudas que tenía. Después de los temas que tengo más dificultad, bueno, tenía al principio muchas dudas de la diferencia de ciclo de vida iterativo e incremental, pero haciendo muchos exámenes fui como sacando la conclusión de cuáles eran las diferencias. Claro, el iterativo quiere decir que se realizan iteraciones, ciclos, ¿no? Y que en general se utilizan esos ciclos para tomar feedback del cliente. Pero la entrega del producto va a ser al final. Por ejemplo, se hace un diseño y se lo revisa con el cliente. Se hace un prototipo y se lo revisa con el cliente. Se van haciendo elementos del producto, pero que no es el producto en sí, y se lo revisa con el cliente. Pero la entrega es al final completa. Eso es iterativo. En cambio, incremental, también se hacen iteraciones, pero se van haciendo pequeñas entregas, que son entregas incrementales. Es incremento de producto, incremento. En general, se habla de ciclos de vida iterativos e incrementales. En general se mezclan las dos cosas, ¿no? Y Ágiles es iterativo incremental, pero además adaptativo porque se va modificando el alcance a medida que se va avanzando. Claro, perfecto, sí, genial. Después, por ejemplo, cosas que se mencionaban en las preguntas que no las encontré en los apuntes, o es como que, digamos, me tomaría volver a ver todo el video para encontrar dónde lo mencionamos. Por ejemplo, en métodos ágiles, un sistema o un método ágil que se llama DSDM, empieza con Dynamic. Sí. Y en la pregunta se incorporaba alguna pregunta de las 8 reglas. Bueno, yo lo googleé y ya me lo bajé y me lo anoté para estudiarlo, pero lo que me preocupaba es que hubiese otros que yo justo no me tocó en las prácticas y bueno, y no lo estudié, digamos. No, a ver, incluso sí, hay preguntas en donde agregamos cosas como para que de alguna manera digamos, se agreguen algunos conceptos, pero no, en el examen real es como que no se hace tanto foco en los métodos en sí, ¿no? Bárbaro. Sí, por ejemplo, otro concepto que me anoté, grooming, que lo busqué, ahora ya me olvidé qué era, pero... Sí, grooming es lo siguiente, es que cuando uno empieza a definir el alcance o a definir las historias de usuarios en ágiles, en general lo hace en términos más globales, más genéricos. Y en la medida que va avanzando o que están, no sé, historias más prioritarias y que se tienen que elaborar, entonces hay que desglosarlas, hacerlas digamos, dividirlas en pequeñas historias y darles mucho más información. Eso lo suelen llamar grooming. Y ahí me aparece algo que es un concepto que por ahí no sé si está si está tan claro, que es la definición de listo, de ready. La definición de ready es la definición de que una historia de usuario o que alguna característica está lista para ser desarrollada. O sea, como que ya tiene toda la información necesaria, todo el relevamiento y todos los requisitos elaborados, como para que el equipo de desarrollo lo pueda empezar a producir, a elaborar. Esa es la definición de ready, de listo. Que es, en cambio, o sea, en contrapartida de la definición de hecho, que significa que ya está elaborado, que ya está desarrollado, que ya está listo para ser aprobado, ¿no? Entonces la definión de red, que por ahí, la otra vez me preguntaron y por ahí no está muy clara en los apuntes. Y aprovecho para preguntar sobre la velocidad también cuando habla de
puntos de historia de usuario, Sí. que se mide la velocidad del equipo en puntos de historia de usuario por ciclo, por sprint. Claro, claro. Eso, la definición de velocidad es la definición de velocidad de un equipo. Un equipo tiene una cierta velocidad y significa que en cada iteración o en cada sprint completa n puntos de historia de usuario, ¿no? Los puntos de historia de usuario es la medida, la unidad de, no es de tiempo, es la unidad de la dimensión, La capacidad, ¿no? La capacidad. ¿Cómo? ¿Pero qué es La puntos? capacidad del equipo. La capacidad del equipo sí, pero la definición de puntos de historia de usuario es una medida relativa de complejidad de desarrollo, de esfuerzo de desarrollo, pero es relativa y no está referenciado, no tiene una referencia a horas o a tiempo en sí. Y esos puntos de historia de usuario, que son, en las estimaciones se les asigna, a las historias de usuario se les asignan puntos de historia de usuario. Y después, cuando se hace el sprint y se desarrolla ese producto, según las historias de usuario que se completaron, se suman los puntos de historia de usuario de cada una, y eso es lo que el equipo logró en ese sprint. Y esa es la velocidad. Los puntos sería como otra forma, en un momento se mencionan los talles, como los talles de la ropa. Sería Sí. un número de 1 a 5, una cosa así, que te define una historia de usuario, qué tan compleja es. Exacto, esos son los puntos de historia de usuario. Hay distintas formas de estimación. Una forma de estimación es el de las talles, otra forma de estimación es la de las series, ¿no? La Fibonacci o alguna otra serie. Son distintos métodos de estimación. Pero en realidad eso se le asigna un número que se llama puntos de historia de usuarios, que es una forma de estimación relativa, que es comparando una con otra. Y después la velocidad es la cantidad de puntos de historia de usuario que el equipo hace en cada iteración. En realidad la velocidad del equipo es el promedio de las distintas, de las velocidades de las distintas iteraciones, ¿no? Y a medida que avanza en el tiempo, esa velocidad se va estabilizando. Entonces el equipo puede tener una cierta velocidad de puntos de historia de Y usuario. ese puntaje se lo da el equipo al inicio. El equipo al inicio, si nunca trabajó junto, no tiene ni idea de cuál es su velocidad. Entonces, No, pero los puntos de historia de usuario, digo, ese sí, puntaje. sí, se Se va lo da el dando. No todo al inicio, ¿no? Porque recuerden que esto es todo, es gradual, o sea, se definen algunas historias de usuario, pero así como globales. En la medida que las historias de usuario se priorizan como para ser desarrolladas en la siguiente iteración o en la subsiguiente, en esos momentos se tiene que buscar mayor información y ahí se hacen las estimaciones, ¿no? Y ahí el equipo estima, recaba más información y estima cuántos puntos de historia de usuario tiene. Entonces, cuando se hace la planificación de la iteración, el equipo de usuario, el equipo de desarrollo más o menos tiene una idea de cuánto puede desarrollar en la iteración y selecciona las historias de usuario prioritarias teniendo en cuenta todos esos puntos de historia. Entonces, más o menos cree que puede hacer, no sé, 15 puntos de historia, selecciona las primeras historias de usuario que cumplen esos 15 puntos. Cuando terminó la iteración, bueno, pudo haber completado todos esos puntos. Puede ser que no completó y le faltaron cosas, puede ser que le haya sobrado tiempo y agarra una nueva historia de usuario y adelanta. Si le faltaron cosas, esas historias que no se hayan completado vuelven al product backlog. La iteración siempre es fija, ¿no? Y ahí, bueno, y ahí se define cuánto hicieron realmente. Entonces, en vez de 15 pueden haber hecho 17 o pueden haber hecho 12. Y ahí se define la velocidad en esa iteración. Y luego la otra iteración, que puede haber sido 14, y así. La velocidad del equipo es el promedio de las velocidades. Entonces, al inicio de la planificación priorizó el Product Owner, pero cuántos van a ser lo define el equipo. Exacto. En la planificación de la iteración, ahí el equipo define cuánto alcanza a hacer en esa iteración. Bien. Perfecto. Bien. Patricia, ¿alguna otra pregunta? Sí, tengo bastantes dificultades con sistema de gestión de la configuración.
Entonces estuve tratando de buscar en los apuntes dónde leerlo, y si no iba a ir directamente al libro, que todavía no lo barrí, digamos, y tengo que ver los lugares que ya recomendaste que sí o sí leyésemos, bueno. Así que bueno, lo voy a buscar ahí para reforzar un poco, porque tengo errores en ese tema. Bueno, eso fíjate que lo vimos en integración, ¿no? Es en el proceso de monitorear, no, de control integrado de cambios, ¿no? De integración, realizar control integrado de cambios. Ahí está el sistema de gestión de la configuración. Y sí, está bueno entrar a la guía del PMBOK y leerlo. Entonces, ¿solo en ese proceso se usa, o solo relativo a ese proceso son las preguntas? Porque eso lo acoto un montón, digamos. Bueno, lo que pasa es que todos los procesos se relacionan con todos los procesos, pero la definición y la explicación está ahí. Pero aquí se relaciona, el sistema de gestión de la configuración es el sistema por el cual se identifican cuáles son los elementos de un proyecto. O sea, tenemos que identificar cuáles son los elementos del proyecto a los que les queremos hacer seguimiento. Entonces, por ejemplo, el plan, por ejemplo, bueno, el acta de constitución, por ejemplo, algunos diseños o planos, ¿no?, de las obras. ¿No? Hay cosas que necesitamos que estén bien controlados para que no venga cualquier persona y las cambie. Entonces, tenemos que identificar cuáles son los elementos a los que les tenemos que hacer control. Y después tenemos que controlar que nadie pueda modificar algo que no esté autorizado. Entonces, todo el sistema de autorizaciones. Imagínatelo en un repositorio en donde tenés documentos, tenés, estos en este caso son documentos, y ese repositorio tiene control de acceso. Hay algunas personas que pueden entrar y ver, y otras personas pueden entrar y modificar. Y cuando alguien modifica tiene que tener la aprobación suficiente. Entonces, todo ese control de que nadie se equivoque, de que nadie modifique algo del proyecto, y que además se vaya manteniendo la última versión de todo el conjunto, se llama sistema de control de la configuración. Por ejemplo, si hay algún documento que se modificó, cuando se necesite utilizar ese documento, asegurarnos que se esté utilizando la versión que corresponde. Imagínate que estás haciendo un plano de, no sé, la planta de un edificio y se modificó algo, y cuando lo van a construir o cuando van a hacer otra planta relacionada, que estén usando la última versión, que nadie se equivoque y use la versión anterior. Eso es sistema de control de la configuración. Es el control de que los elementos del proyecto estén protegidos de que nadie los modifique cuando no corresponde, y cuando sí corresponde modificarlos, que siempre se utilice la última versión, la versión vigente. Eso sí, se usa mucho, sí, la verdad es que principalmente se usa en software, porque en software todos los elementos son intangibles, son de todo código, son todos pequeños programitas de código, y entonces es muy importante eso, ¿no? Mantener una integridad entre todos los elementos del proyecto, pero igual aplica para cualquier tipo de industria. De industria. Sí, nosotros tenemos uno, exactamente lo que acabas de describir, uso de eso, digamos, desde que empecé a trabajar, pero me sorprendió entonces porque en las preguntas, digamos, no lo identificaba, digamos, como una posible respuesta, por ejemplo. Bueno, voy a seguir practicando. Bueno, si no, después pasame alguna pregunta concreta y la vemos. Si tenés alguna duda concreta, me la pasás y la vemos. Bueno, dale, perfecto. Y bueno, y después, por ejemplo, el concepto de creación de valor también no lo tenía bien aceitado, y bueno, me perdí en las preguntas. Tengo que repasar. Y bueno, después en los ejercicios de costos, ¿no? De saber bien las fórmulas y eso, y el valor presente neto, la TIR, todo eso. Bueno, claro, todo eso es, cuando hablamos de creación de valor, lo que estamos pensando es que el proyecto tiene que estar dando valor para el negocio, o sea, para el cliente o para la organización que lo está llevando a cabo, y ese valor tiene que ver con las necesidades justamente del negocio, y se puede representar por distintos métodos. Por ejemplo, los decías vos, los métodos financieros, ¿no? Entonces, pero hay preguntas de esas, es en la parte del dominio empresarial, no son muchas, pero sí hay preguntas. Ok.
No, después algunas preguntas así medio tricky, ¿no? Que encontré, por ejemplo, una decía cuáles son las características de liderazgo del director, y se refería al director de la compañía y no del director de proyecto, y yo fui de una y respondí como fuese director de proyecto, y después dice, y cuando leí toda la respuesta dije, se refería al director de la compañía. Y bueno, sí. Esta, y bueno, ahí a veces es por cuenta. leerlo rápido y a veces es porque la pregunta tampoco está tan bien desarrollada. Pero bueno, entendiendo bien el concepto después está bueno. O sea, no se preocupen mucho cuando están practicando, no se preocupen mucho de no tener todas las preguntas bien, sí preocúpense mucho de entender exactamente el concepto y entender por qué la respuesta correcta es la correcta, ¿no? Después sí, cuando ya estén haciendo los simuladores de examen, bueno, cuando ya estén listos para entrar al examen, ahí sí la preocupación es de contestar todo bien, pero al principio es aprender. Alberto, sí, levantó la mano Alberto, adelante. No te escucho, estás en mute. Ya. Cecilia, una pregunta. Cuando son valores, cuando son cosas subjetivas, por ejemplo, nosotros en la industria vemos un impacto ambiental, ¿sí? Y hay proyectos que se fundamentan en mejorar una arborización o disminuir la huella ambiental. Eso, ¿cómo lo tasa uno? ¿O hay preguntas de esas sabiendo que son preguntas muy aparentemente subjetivas? Bueno, esas podrían ser, o sea, es responsabilidad del director del proyecto cuidar todos los recursos del proyecto y también los recursos ambientales. Pero podría haber alguna pregunta de ética de esas características, ¿no? O sea, si el proyecto afecta al medio ambiente, pero no se me ocurre sino que otro tipo de preguntas podría haber realmente. Si tenés alguna concreta que hayas visto o algo, pasámela, pero si no, digamos, hay proyectos de todo tipo, no. pero sí, lo que sí es importante es que el director del proyecto tiene que tener en cuenta el cuidado del medio ambiente, ¿no? el cuidado de la sustentabilidad, sí, el cambio climático y demás. Sí, pero la responsable. pregunta va más orientada a que existe un proyecto que no es tangible, o sea, no lo puede uno hacer tangible al sembrar 1000 árboles, ¿verdad? Entonces, el lograr, pues, la cantidad sí se está definida, la cantidad del proyecto, 1000 árboles, digamos. Pero el impacto, ¿cómo lo mide uno ahí? No, o sea, a ver, como objetivos del proyecto, o sea, cuando hablamos que los objetivos del proyecto tienen que ser medibles, sí, obviamente que si se quiere saber si el proyecto va a estar cumpliendo con las necesidades o los objetivos de la organización, tiene que tener algún indicador medible. Entonces, más allá de que pueda llegar a ser subjetivo, hay que buscar un indicador medible como para que se pueda evaluar si es exitoso o no, ¿no? En ese sentido, no te podría quedar un objetivo subjetivo, ¿no? Justamente, no puede ser. A ver, Patricia. Sí, tengo una más que me había anotado justamente para mandarte. La pregunta es esta: ¿todas las líneas bases las tiene que aprobar el patrocinador? Nosotros normalmente la de cronograma la solemos validar también con el cliente, pero la de costos no, porque es interna. Entonces, ¿qué dice el PMI al respecto de todas estas líneas bases a nivel de aprobación? Sí, el patrocinador es el que aprueba el plan. En el caso de que sea un cliente, que trabajes con un cliente externo, por supuesto que también tenés que tener, a través del contrato, tenés que cumplir con los requisitos del contrato. Por eso es el cronograma lo aprobás con la línea base de cronograma, la aprueba el cliente. Pero si no, el patrocinador, sí. Las líneas bases las aprueba el patrocinador, que son partes del plan. El plan lo tiene que aprobar el patrocinador.
Bueno, vamos a pasar por el horario que tengo acá también un tema que les quería transmitir, que es la experiencia de Damián, que aprobó este domingo, aprobó el examen, y bueno, sus comentarios. Estuve hablando con él y el examen le pareció difícil, y sí, es un examen difícil, pero le fue muy bien, tuvo muy buena, muy alta la calificación, tuvo todas los dominios above target, ¿no? O sea, por encima del target. Y no, tuvo target en el de entorno empresarial, pero tuvo above target en personas y procesos, que es el 90% del examen, ¿no? Porque más del 92% del examen es eso. Con lo cual le fue muy bien, pero le pareció difícil. Prácticamente todas las preguntas situacionales, y algo que recién comentó Rubén, creo que, bueno, no sé, alguno de ustedes, ya me olvidé quién lo comentó, que lo vieron en un video, que era de que la primera parte es muy estresante. Sí, la primera parte del examen, y realmente no sé por qué, pero la primera parte del examen es la que aparentemente ponen las preguntas más difíciles, más largas, con enunciados como más así complejos, y que le llevó más tiempo. Por ejemplo, dice que le llevó más o menos unos 85 minutos en las primeras 60 preguntas, que se puso nervioso porque él había hecho el cálculo que tenía que tardar más o menos 76 minutos por cada grupo, ¿no? Que sería 1 hora y 15 minutos, bueno, 1 hora y 16, por cada bloque de 60 preguntas, y le había llevado más. Se había puesto nervioso, pero sin embargo después cada vez le fueron pareciendo menos difíciles, y enunciados no tan largos, y como más claro el enunciado. Con muchas preguntas de entornos híbridos, que ya se los comenté, y que no tuvo que hacer cálculos con computadora, solamente usó la calculadora una vez para una pregunta que le pedía calcular una velocidad, entonces hizo una división ahí. Y que no tuvo ninguna pregunta de ruta crítica, y la recomendación es practiquen mucha práctica con simuladores. Esto es más o menos todo lo que hablé con él. Bueno, estuvimos charlando un rato largo, pero bueno, lo resumí de esta manera. Y ya me vienen, digamos, ustedes si ven los videos, ya hay muchos comentarios de las personas que rindieron, donde mientras están rindiendo están inseguros y les parece, no sé si estaba rindiendo bien, no sé, por ahí contesté por intuición y después les va muy bien, o sea, con muy buenos resultados. Entonces, con la práctica, con mucha práctica, aunque en el examen les parezca que no están seguros, les va a ir bien igual, ¿no? O sea, sabemos que van bien preparados. Yo a Damián le dije la semana pasada, la semana pasada me preguntó si me parecía conveniente que él esperara hasta esta clase para rendir después de esta clase. Y le dije, no esperes esta clase porque vos estás muy bien preparado, así que seguí con tu camino, y rindió el domingo. O sea, yo me doy cuenta cuando están bien preparados. Entonces, cuando yo les digo que están bien preparados, vayan tranquilos, realmente, ¿eh? Así que, aunque ustedes estén un poco inseguros, nada, si yo les digo que están bien preparados, vayan tranquilos, pues yo veo las preguntas que me hacen, veo los resultados que tienen en las simulaciones, y ahí me voy dando cuenta si les está faltando preparación o ya están listos. Bueno, y había traído algunas consultas puntuales que me habían hecho, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿en qué artefactos de los proyectos ágiles se puede visualizar el alcance global del proyecto y lo que resta por completar? Bueno, esta creo que la teníamos ya, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas de examen que no les dice que están en un proyecto ágil, que les dice, no sé, usted está desarrollando un proyecto o qué elemento podría estar utilizando para definir el alcance. Y a lo mejor le pone algunos de estos artefactos, pero no les dice que es ágil. Ustedes se van a dar cuenta que es ágil. Por el contrario, si le dice, usted está manejando un proyecto con mucha incertidumbre,
en un entorno muy cambiante y está definiendo el alcance, ¿qué podría estar utilizando? Y acá les puede estar mezclando algunos artefactos ágiles con algunos artefactos predictivos. En ese caso, saben que si están en un ambiente incierto con muchos cambios, están en un entorno ágil. Entonces tienen que seleccionar los artefactos ágiles. Por ahí tienen Product Backlog y WBS o EDT. Bueno, sepan que si el enunciado habla de entorno incierto, de entorno cambiante, sepan que tienen que estar en un entorno ágil y por lo tanto tienen que elegir un artefacto de estos que son los ágiles, ¿no? Y otro, bueno, esta es una pregunta que me hicieron, es de la ruta crítica, porque parece un juego de palabras, pero es, la ruta crítica determina la menor duración del proyecto, correcto, o sea, la menor duración posible del proyecto es la ruta crítica. Entonces, ¿cómo puede ser que sea la ruta de mayor duración? Entonces, en realidad parece un juego de palabras, pero la realidad es que cuando calculamos la ruta crítica, acá teníamos un ejemplo, esto ya está en otros videos, pero lo paso rápido, pero cuando calculamos la ruta crítica, lo que tenemos es que el camino que más duración tiene por las dependencias es el camino, es el tiempo mínimo que puedo tardar en el proyecto, porque si yo siguiera otro camino que es más corto, me quedarían trabajos sin hacer, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Por eso. Entonces, el camino más largo es el menor tiempo que puede durar el proyecto. No van a tener ninguna pregunta de que tengan que calcular ruta crítica, pero bueno, es entender el concepto. Justamente acá, ¿qué tipos de ejercicios aparecen? Y no, puede ser que en algún lugar, en una pregunta, les hagan alguna referencia. En el caso de Damián no tuvo ni una pregunta de ruta crítica, pero en todo caso, por ahí le hacen alguna referencia, pero no tienen que calcular ruta crítica, no tienen que determinar holgura, o sea, no es que, digamos, yo creo que esto directamente lo sacaron del examen, porque es algo muy técnico y la verdad que ahora se usan software y los software directamente ya lo responden. No creo que les hagan dibujar a mano una red. Bueno. La definición de los entregables se define en el área de gestión de la integración o en el área de gestión de alcance. Esto era un poco la preocupación de que, no sé en qué proceso estoy y demás. Pero bueno, recuerden que en el acta de constitución ya tenemos una definición de alto nivel de lo que son los entregables, pero en el enunciado de alcance y en la EDT o WBS, ahí es donde se hace la definición detallada. El predictivo. Si estuviéramos en enfoque ágil, dijimos que lo que utilizamos es el Product Backlog, ¿no? Bueno, y hasta acá es lo que yo tenía lo que tenía de contenido, pero también tengo algunas preguntas del cuestionario de Pablo Lledó. Ustedes verán que las simulaciones de examen, cuando lleguen a las simulaciones de examen, tienen 3 simulaciones de 180 preguntas que las desarrollé yo, y hay una simulación de 180 preguntas desarrollada por Pablo Lledó, que nos hemos intercambiado, ¿no? Y bueno, estas simulaciones de Pablo Lledó tienen distintas formas de redacción, tienen distinta terminología e incluso incluyen algunos conceptos que por ahí a mí se me pasaron o que yo no los incluí o que para mí no fueron importantes. Entonces, a todos mis alumnos cuando llegan a estas simulaciones les cuesta un montón, o sea, por ahí venían muy bien acostumbrados a mis exámenes y cuando llegan a estas simulaciones les baja mucho la nota y se asustan. Bueno, yo lo que les digo es que lean bien las respuestas de aquellas preguntas que tuvieron mal, que las analicen bien, pero que no se asusten, que esto les da una preparación adicional. Y bueno, y por lo que me comentó Damián, en el examen hubo algunas preguntas que en el examen que le hicieron acordar a estas preguntas de Pablo Lledó, con lo cual es una buena práctica. Pero bueno, de nuevo, algunas pueden ser un poco más confusas, pero es una buena práctica. No sé si alguno ya llegó a estas preguntas. No. ¿No? Bueno, yo acá traje algunas, pero nada, es un poco para, no sé si las quieren que veamos.
que veamos. O si Sí, me quieren... parece bien que veamos y analicemos entre todos. Bueno, Sería adelante, entonces lean la pregunta y vemos la respuesta. Y yo lo primero que destaco que dice que es lo primero que debería hacer, o sea, puede ser que haya más de una que deba hacer Candela, pero bueno, acá está preguntando cuál debería ser lo primero. Seguramente hay alguna que no tiene que hacer, pero de las otras puede haber más de una que pueda hacer y bueno, habría que ver la prioritaria. Eso por lo menos aprendí de varias preguntas que, Muy bien, sí, sí. que resolví. Y bueno, ¿y de estas cuáles podría ser? Y evaluar Sí, ya las registré. potenciales alternativas, yo la tacho porque si todavía no sé cuáles son los problemas, ¿cómo voy a evaluar las alternativas si todavía no identifiqué los problemas? ¿no? Esa la tacharía, por ejemplo. Muy bien. Me parece que la B, resolver cada uno de los problemas por separado, si todavía no sé bien cuáles son los problemas, ¿no? O sea, también la Claro, tacharía, por es lo cual como me queda la A alternar, y ¿no? la C. Sí. Y Muy ahora bien. dejo que participe alguien más. Vamos. Yo pensé en la A, me parece que es la correcta. Hice el mismo análisis que Sebastián, o sea, a veces descarto dos, que es la que me parece que no son las menos apropiadas. Sí, bueno, Rubén, es así. Lo que hicieron, bueno, lo que hizo Sebastián y lo que decís vos, la mayoría de las preguntas tienen dos para descartar y dos que están ahí, realmente que están ahí muy peleadas. Bueno, ¿y cuál es la correcta? Fíjense que acá la persona seleccionó bueno, están en distinto orden, porque las opciones se reordenan en cada vez que el examen se muestra, reordena las opciones. Pero analizar la causa raíz, y en realidad, bueno, antes de analizar la causa raíz necesitamos tener más información, por eso aquí lo primero que se debería hacer sería investigar, buscar más información, ¿no? Pero bueno, son de esas bastante sutiles, ¿no? Es bastante sutil. Bueno, a ver otra. Y este tipo de preguntas, marcar dos opciones, ¿no? En este caso el examen nuevo tiene algunas que no son multiple choice de seleccionar una sola, sino que tienen que marcar más de una. No hay muchas, pero hay preguntas así. Para mí la B sí o sí va, es una. Sí, para mí Y la también. A también porque habla de mejora continua, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Ujú. Sí, va un Y poco de la las mano otras dos con la hablan de pregunta calidad, ¿no? anterior de recopilar más información. Y ahí La B. ve. Bueno, muy bien. Son las mismas, ¿no? Perfecto. Ah, no, la A no. A ver, perdón, la A no. Ahí está tachada. A ver, dice implementar, las correctas son probar metodologías incrementales iterativas. Sí, muy bien. Y implementar métricas estándares de calidad. No era. No. La que Bueno, dijimos. La de métricas de calidad, no. no O lo sea, dijeron. la A y la D es, ¿correcto? Ujú. Bien, sí, esto tiene que ver también con que si ustedes miran en la guía de práctica ágil, la parte de los problemas que se solucionan con los métodos ágiles, pueden ver que hay una parte donde dice que cuando se tienen muchos problemas técnicos, bueno, que hay mucha insatisfacción de usuarios y demás, muchas veces es que porque realmente no se está utilizando métodos ágiles, ¿no? Que los métodos ágiles hubieran resuelto, hubieran mejorado que hubieran mejorado esa implementación, ¿no? Las metodologías ágiles incluyen procesos de mejora continua a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Las métricas de calidad son necesarias
para implementar un programa de aseguramiento de la calidad que ayudará a mejorar la satisfacción del cliente. Contactar a clientes insatisfechos y reunirse con proveedores podrían ser acciones necesarias de mejora, pero no ayudarán a la implementación de un marco sostenible para la mejora continua. Muy bien. Bueno, a ver, ¿en qué momento? A mí lo que me... Perdón, Cecilia. Sí. En la respuesta anterior, a mí por ahí lo que me hizo descartar la opción de implementar métricas de calidad es que justamente como el enunciado de la pregunta dice que recibe quejas del 50% de los usuarios, yo interpreté eso como que ya era una métrica que ellos obtenían. Entonces, si ya era algo que ya venían haciendo, como que por ahí no era algo que tenían que hacer. Por eso descarté esa opción, pero bueno. Ok, sí. Y después hay un truco que no sé si funciona siempre o no, pero por lo menos cuando en la pregunta hay un proceso o palabras, muchas veces una de las respuestas es la que tiene esos mismos frase o palabras. Por ejemplo, proceso de mejora continua. Acá coincide que proceso de mejora continua se repite en la pregunta y en la respuesta. Sí. ¿Es así, Cecilia, o no siempre? No, no siempre. No siempre. No siempre. No siempre. No me confiaría en eso. Sí, no lo tengo tan claro, pero me pareció que hasta ahora me funcionó. Pero bueno. no estoy seguro si siempre. Ajá. Bueno, puede ser, pero no. A mí me parece que deberíamos haber descartado la de los clientes. ¿La de cuál? Perdón. La de los clientes insatisfechos. No, digo que me parece que tendríamos que haber descartado la de los clientes insatisfechos, porque en realidad no sabemos cuál es el volumen. No, dice contactar a los clientes insatisfechos, y capaz que son miles. Y además para hacerles entrevistas en profundidad. Fíjense, en profundidad. Entrevistas en profundidad a clientes insatisfechos, claro, y a lo mejor sí, puede ser ahí, ¿no? Esa redacción me parece que lo haría descartable, sí. Sí, coincido, Patricia. Bueno, a ver, este es el que hablábamos de la definición de listo, ¿no? ¿En qué momento aplica la definición de listo para una historia de usuario? Ay, disculpen, no sé, a mí se me colgó. Hola, hola. Sí, yo veo bien, escucho bien. Sí, también. Bueno. Bueno, la pregunta dice, ¿en qué momento aplica la definición de listo para una historia de usuario? Antes de comenzar con una iteración, durante la iteración, al finalizar la iteración, al finalizar el lanzamiento. Y por lo que dijiste antes en la A, ¿no? Antes. Antes de comenzar la iteración, el perfecto. Ready es. El ready, Sí. muy bien. A ver, aquí hay otra. Esta es la misma. Esta es la misma de antes, pero con la respuesta abajo. No, ya pasé. Lo que pasa es que no les debe haber... Ahí sí cambió. Sí. Eres el director de un proyecto. Sí, ahí exacto. Sí, debe que hay alguna. Se ve que está muy lento. De ética, ¿no? De ética, sí. Yo diría la Yo D. creo que iría por la última. La D, sí. Sin duda. Yo no llegué a ética, pero parecería. Bueno, ven, revisar la cláusula de propiedad intelectual del proyecto realizado antes de tomar una decisión. ¿Qué pasa? Que no siempre, en algunos proyectos la propiedad intelectual es del contratista y en otros es del que compra, ¿no? Del comprador. Entonces, si la cláusula de propiedad intelectual es del contratista, el contratista puede usarlo para lo que quiera. Entonces, en realidad lo que debería haber es eso. O sea, si yo desarrollo un
un proyecto, un producto para una empresa X, y después la propiedad intelectual de todo ese desarrollo le queda a la empresa, en ese caso yo por ética no lo podría estar utilizando para otro cliente. Pero si es un producto mío, ya propio, desarrollado por mí, y la propiedad intelectual es mía, sí podría estar utilizándolo, ¿no? Entonces, este es lo que dice esta pregunta. ¿Se entiende? Acá creo que aplica lo que vos comentaste. Si no estuviese, perdón, no, Sí. digo, Ceci, si no estuviese esa opción, entonces sí deberíamos haber elegido la otra, ¿verdad? Porque esta pregunta yo ya la vi, pero no estaba lo de la cláusula. Igual, hay algo, porque yo Era tampoco muy estoy viendo parecida. hacer un proyecto. Bueno, igual, acá hay algo que no está la opción, que yo la busqué pero no la veo, y es la siguiente: preguntar. Porque cuando hay conflicto de intereses, el Código de Ética Profesional dice que hay que consultar con las personas que puedan tomar la decisión. Entonces, no realizar el proyecto tampoco sería la opción correcta. Debería ser consultar con la empresa o consultar con quien corresponda a ver si lo puede hacer, ¿no? Esa sería la verdadera opción. En el simulador hay una parecida así de consultar, donde piden usar los datos para una publicación o algo por el estilo. Ajá. Y en ese caso, una de las opciones es consultar si se autoriza. Claro, fíjense que si pero esta es muy confusa, porque la propiedad, digamos, la propiedad intelectual o la propiedad en el caso de una empresa con un empleado en relación de dependencia es de la empresa. Entonces, es muy confusa la pregunta, sí. Claro, ha sido contratado, que puede ser como externo. Un desarrollo, claro. Puede ser como externo. Exacto. Pero bueno, bastante sí, confusa esa. es confuso, pero sí, es confuso. Bueno, por eso las traje, ¿no? Y les dije que las de Pablo Lledó son las más confusas. La última, a ver. Sí, por descartar la C, me parece que no va esa, ¿no? La C, la descartamos, ¿no? La C no. Para mí sí. La D también, me parece que no tiene nada que ver. Muy bien. Iría más por la primera. ¿Sí? Sí, la primera. Bueno, no es la primera, es la segunda. ¿Por qué? Porque es la segunda, reunirse con el gerente de marketing de manera casual e informal para escuchar activamente su opinión sobre este cambio. Porque esta pregunta hace referencia específicamente a lo que es la resistencia al cambio. Y entonces, la idea de tratar de escuchar y de sacarle más cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus problemas, cuáles son sus miedos con respecto al cambio, lo va a lograr si es en una reunión más informal, ¿no? Si no en una reunión formal, bueno, acá cambiaron el orden, pero esta era reunirse con el equipo de trabajo del departamento y escuchar sus sugerencias. Está bueno eso, pero elevar un reporte al gerente de marketing no daría mucho efecto. Porque decirle al gerente de marketing cómo tiene que implementar el cambio no daría mucho resultado. Mientras que el otro está trabajando directamente para convencer, digamos, para influir sobre el gerente de marketing. Por eso está más y es importante el tema de la charla informal. La charla informal es más productiva para captar las expectativas y las necesidades y los miedos de esa persona. Así que por eso.
Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? No, bueno, muchas gracias, Ceci, por el espacio. Bueno, seguimos en contacto. Yo ya me retiro, disculpen. Muchas gracias. Bueno, chao Patricia, buenas noches. Sí, nos extendimos luego. bastante, pero bueno, creo que valía la pena. Y la realidad es que no habíamos hecho una de estas reuniones en estos meses porque están como todos en muy distintas instancias, ¿no? O sea, bueno, teníamos a Damián que ya rindió y teníamos a ustedes que algunos estaban comenzando, por eso es que no hicimos, pero me pareció igual valioso que compartan sus experiencias y charlar de algunos temas. ¿Qué les parece a ustedes? Cecilia, unas preguntitas rápidas tengo. Sí. Los simuladores, yo todavía no llegué, pero pregunto por las dudas antes de hacerlos, ¿se pueden hacer varias veces? Sí, porque creo que había unos exámenes de, no sé si era el de diagnóstico o el de diagnóstico es el único que repaso se de hace una actividades. sola vez, sí. Ah, listo. El diagnóstico se hace una sola vez porque es la línea base. Entonces lo hacen al inicio, establecen su línea base, su punto de partida, y cuando lo hacen al final, lo vuelven a hacer ahí, y entonces ahí pueden ver cuánto han avanzado. Pero todos los demás lo pueden hacer múltiples veces. Si en algún caso tienen alguno que tenía, o que no les permite porque dice que ya cumplió con todos los intentos, me avisan para que lo blanqueemos, pero se los dejamos sin límite. De todas maneras, yo lo que les recomiendo es que ahora, mientras están llevando adelante el curso, lo que es el taller, traten de avanzar, tampoco se queden en un cuestionario, o sea, no se queden demasiado tiempo en un cuestionario, traten de avanzar. Después pueden volver hacia algún cuestionario. Y en los simuladores lo mismo, o sea, hacen el simulador. Si no les alcanza el puntaje, no les va bien y demás, pueden seguir con otro y después volver a ese, o pueden repetir ese mismo. Sí, les voy a pedir que a medida que van avanzando en la preparación, tienen que terminar con puntajes de 80%. Eso sí se los voy a pedir antes de rendir el examen. Con lo cual, el hecho de repetir los exámenes en los que no les fue bien, cuando ustedes leen la pregunta correcta, la entienden, la mastican, después les resulta mucho más fácil en todos los otros simuladores, ¿no? Y toman práctica. Bien. Y Cecilia, en base a la experiencia por ahí de lo que te han ido comentando las diferentes personas que han ido rindiendo el curso, hay, no sé, por ejemplo, un horario que la mayoría sugiera que le fue mejor, o que vos tengas, o que vos hayas detectado que la mayoría que haya rendido, no sé, a primera hora de la mañana le fue mejor que a los que, si bien sé que es algo también por ahí muy personal, pero digo, ¿hay algún horario sugerido? Que es muy personal. Tengo alumnos que rindieron, que rindieron online, ¿no? Pero que rindieron tipo 4 de la mañana para asegurarse de que nadie lo moleste. Porque dice, bueno, en mi casa a las 4 de la mañana no hay nadie, bueno. O que también por ahí tienen mejor conexión a internet. Más allá, fuera de eso, digamos que puede tener que ver con el examen online. Yo creo que las personas están más descansadas a la mañana. Incluso, bueno, pero eso depende de cada uno. Yo, por ejemplo, si tuviese que rendir a la tarde, estaría toda la mañana mordiéndome las uñas, con mucha ansiedad, si tuviera que esperar, no sé, hasta la tarde para rendir. En mi caso, prefiero levantarme, ir y rendir, ¿no? Pero eso creo que es muy personal, depende de cada uno. He tenido personas que rindieron en distintos horarios totalmente distintos, un domingo a la tarde, ¿no? Tuve así, alumnos que rindieron domingo a la tarde, y le fue bien, y bueno, nada, creo que yo no podría decir qué es lo mejor, creo que eso lo tiene que manejar cada persona. También con las prácticas, ustedes mismos pueden practicar los simuladores en distintos horarios y se van a dar cuenta cuando se sienten más, con más energía. Claro. Bien. Ok, bueno, la última. ¿Hay información o te has llegado a un tipo de información respecto a si el examen va a cambiar en breve o la versión de la guía va a cambiar en breve?
La guía del PMBOK ya cambió, ¿no? O sea, ya tenemos la 7ª edición. Sin embargo, no sé si alcanzaron, bueno, no sé si... El examen, me refiero, perdón. El examen. El examen todavía no fue anunciado, no hay ningún anuncio de cambio de examen. Y PMI lo anuncia al menos 6 meses antes, con lo cual es muy probable que durante este año no cambie. No está anunciado, no creo que cambie este año. Por otro lado, la guía del PMBOK 7ª edición no invalida la 6ª. Es decir, que cuando cambie el examen, pueden aparecer preguntas de la 7ª edición, que es más principios, valores, dominios y demás, pero no invalida la 6ª, con lo cual, bueno, me imagino que todo esto que ustedes están estudiando va a servir perfectamente. Pero bueno, igual prefiero que rindan antes que cambie. Siempre tenemos... Sí, es la idea. Es la idea, sí, pero no tenemos Bueno. fecha, no se anunció todavía. Listo. Bueno, por mi lado eran esas. Gracias, Cecilia. Cecilia, Bueno, de tengo una nada. pregunta que me Sí, quedó Rubén. pendiente de cuando estábamos hablando de los exámenes. ¿Hay preguntas tipo de arrastrar o de relacionar conceptos, ese Sí. tipo de preguntas en el examen? Sí, hay. No son muchas, pero hay algunas. Y relacionar conceptos, sí, por ejemplo, en muchos de los enfoques. Relacionar conceptos, estás en un proyecto, en un entorno, un poco lo que decía recién, en un entorno incierto, con muchas posibilidades de cambio, volatilidad, etcétera, y lo tenés que relacionar con cuál es el enfoque que utilizarías, ¿no? Bueno, y ahí es unir la definición con el término. Pero no muchas, unas pocas preguntas, 10 preguntas más o menos en total, o 15, pero me dijeron que eran muy pocas. La mayoría de las preguntas siguen siendo multiple choice. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo están? ¿Más tranquilos o más nerviosos que al principio? Porque a veces esta reunión... Me pusieron nervioso las preguntas de León. ¿Cómo? De Pablo. Me pusieron nervioso las preguntas de Pablo. Sí, pero bueno, por lo pronto, por lo menos se los voy diciendo con tiempo. Cuando hagan esas preguntas se van a asustar, pero la idea es que aprovechen ese conocimiento extra y que no se asusten, sino que lo tomen solamente como para aprender. A ver, ¿alguien quería preguntar, Sebastián? No, yo ahí puse en el chat, la otra vez encontré, como los teléfonos escuchan, me empezó a sugerir YouTube temas de PMP y bueno, llegué a un video de una persona que responde preguntas y que bueno, así como hiciste vos, digamos, hace lo mismo, pero en inglés. Mira. Sería para los que manejan algo de inglés. Es interesante, lleva mucho tiempo, porque digamos, hace lo mismo que hicimos nosotros. O sea, plantea una pregunta y él va mostrando por qué va descartando algunas opciones y cómo llega a la respuesta correcta. Buenísimo. Interesante, pero lleva tiempo. Sí, sí. Bueno, lo voy a guardar, lo voy a mirar. Gracias, Sebastián. La pregunta ahí, Cecilia, me pienso, ¿no? ¿Hay tiempo en el examen, como corre el tiempo para atrás, digamos, para hacer ese tipo de análisis exhaustivo de por qué una pregunta, por qué palabra otra? Bueno. Yo vi en uno de los videos que había una persona que había rendido y decía, mira, la verdad que no tenía mucho tiempo, elegí la que yo intuía y bueno, y me fue bien. Sí. Está bien para estudiar, pero no sé si en la realidad quizás eso se puede aplicar, ¿no? Exacto, eso un poco también lo decía hoy Damián, pero está muy bien que lo hagas durante las simulaciones y seguramente al principio del examen lo vas a hacer, pero después al tener tanta práctica ya intuitivamente vas a elegir bien las respuestas. Fíjate hoy que me decía Damián, la verdad es que no estaba seguro nada, se sacó todo sobresaliente. Entonces, es un examen que realmente la redacción y todo no te da seguridad de que estás contestando todo bien. Pero si estás bien preparado, seguro te va a ir bien. Sí, la intuición es algo que lo tenemos dentro de la cabeza, o sea, no es que la intuición es porque te tocó la varita mágica, la intuición es algo, es conocimiento del que sos inconsciente, pero no tenés el conocimiento, ¿no?
Entonces, a lo mejor en ese momento no estás Ah. haciendo todo el análisis, pero el conocimiento está dentro de la cabeza. O alguna pregunta que haya sido media parecida, pero formulada un poco diferente, pero sea el mismo concepto, puede ser. Sí, sí, exacto. Es pero ya les digo, acá lo más importante es la práctica con los simuladores. Ahí, respecto al examen en sí y el hecho de alcanzar, digamos, la aprobación, obviamente que uno apunta a poder lograr el above target en todos los dominios, pero como mínimo, ¿qué es para aprobar el examen? ¿Tener un target en cada uno de los dominios? No, podés tener un below target y aprobar igual. Ajá, Eso es nada más que de referencia. Lo que vos tenés que tener es una cantidad X de preguntas correctas. No sabemos cuál es esa cantidad. No se sabe. bien. PMI no lo publica. Yo estimo que debe estar por alrededor del 60%, entre 60 y 65, el examen real. Estimo que ese debe ser el porcentaje de aprobación, entre el 60 y 65%. Pero PMI no lo dice. Y podés tener un below target o incluso un mid improvement, o sea, igual podés aprobar si tenés los otros muy altos, ¿no? O sea, aparte, bueno, Ok. acuérdense que el dominio entorno empresarial tiene muy pocas preguntas, o sea que podrías tener muy mal el dominio de entorno empresarial, pero si tenés muy bien los otros dos dominios, puedes aprobar de todas maneras. Perfecto. Bueno, esto de Ricardo Gracias. Vargas es muy bueno. Ricardo Vargas es muy bueno. Veo acá que Sebastián puso algo de Ricardo Vargas. Es muy bueno. Él sí es brasilero, habla en portugués o en inglés. Realmente todo lo que él hace vale la pena. Bueno, Bien. gracias Sebastián. Sí, como yo digo, lleva tiempo, digamos. Pero ¿qué Claro. pasa? A veces uno está cansado de estar con los videos o como yo tengo la guía impresa. Hay veces que uno quiere salir de ahí y bueno, por ahí viendo un video uno es como que está estudiando realmente, pero sin hacer esfuerzo de ponerse. Y es como que entra la información de otra manera cuando uno ya está cansado de estudiar o de ver videos. Sí, aparte que te O lo de cuenta leer. una persona diferente también es bueno, ¿viste? Otro punto de vista. Mire, yo siempre digo, miren que estoy en esto desde hace 20 años, pero siempre digo que cada vez que escucho a una persona hablar de project management, yo aprendo. O sea, porque tiene otra forma de decirlo, porque tiene otro razonamiento, otra perspectiva. Entonces, siempre es válido. O sea, en la medida que lo puedan hacer, es válido. Yo siempre lo que busco también, ojo, en mis capacitaciones, mi objetivo es que ustedes aprendan todo lo que tienen que aprender en el menor tiempo posible. Pero es muchísimo contenido. Entonces, obviamente se los trato de dar digerido, pero igual es muchísimo contenido. Ahora, con todo lo que lo puedan enriquecer, será muy bienvenido. ¿Cuántos llevan estudiando por ahí el resto? Rubén, Sebastián, María. Rubén empezó Pues hace yo voy poquito, ¿no? 2 meses. Yo empecé hace muy poquito, sí. Voy por alcance y bueno, me retrasé un poco lo que tenía planificado. Pero no sé, Cecilia, hace un mes, ¿puede ser? Puede ¿Un ser, poquito más? sí, puede ser Un poquito alrededor de más. un mes, no me acuerdo exactamente, pero creo que sos uno de los más nuevitos. Y María hizo toda una capacitación el año pasado, pero quedó ahí sin tiempo para Sin rendir. O sea, lo mismo Patricia también, Patricia hizo una capacitación con la empresa muy exhaustiva y bueno, muchos de sus compañeros ya rindieron y ella no pudo. ¿Viste? Depende de la dedicación de cada uno, ¿viste? Tenés mucho trabajo y no te podés dedicar y bueno, o sea, yo por eso tengo la flexibilidad de que cada uno pueda avanzar en la medida de sus posibilidades, o sea, eso. Sí, está bueno eso. Sí, eso no. Pero bueno, y el tiempo que lleva y depende también de la experiencia que tiene cada uno, de los conocimientos previos. A los que vienen de software les resulta mucho más fácil todo lo que es ágil y ya tienen una gran ventaja. Los que vienen de otras industrias como oil and gas o construcción o demás y tienen mayor dificultad en aprender todo lo que es ágil. O sea, por eso es muy personal. Sí, yo empecé a mediados de enero, pero bueno, tuve la mudanza que me debe haber sacado un mes, pero sí lo que planifiqué, digamos, o lo que decía la planilla que llevaba en tiempo, para mí me llevaba el doble.
El No doble. sé si al Bueno, principio yo fue así. ese feedback yo lo quiero, porque a lo mejor estoy confundida yo con el tiempo. No, no. Lo que pasa es que lo llevé al principio, el control, y después ya era, era frustrante porque no lo cumplía nunca. Ajá. Obviamente que al principio arranqué mucho más lento y después una vez que me puse a estudiar iba más rápido, me parece. A lo mejor después, con el tiempo, llegué a alcanzar esos objetivos, pero al principio no. Por lo ¿Por menos qué? Porque uno está por ahí desactualizado de estudiar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso también yo, si me dan feedback de esos tiempos, puedo ajustar la planilla. Porque sí, la verdad que tiene mucho contenido. Sí, por ahí perdí mucho tiempo porque en un momento dice, estos videos hay que verlos después, cuando uno ya está Ah, sí. preparado, pero también me había quedado con un video que decía que hay que seguir todo tal cual como está presentado secuencialmente. Entonces, Tendría que yo ponerlos estaba al con el tema de final eso. secuencialmente y se me pasó que dice, estos videos conviene verlos al final, pero claro, están en el principio. Entonces los vi creo que el 75% y cuando me di cuenta ya está, ya los había visto. Pero bueno, Claro, fue que claro, a mí sí. se me pasó de no ver ese texto que decía, por favor, si estás recién arrancando, mirarlo al final. Claro, los podría poner al final, los puedo poner al final, es cierto. Sí, sí. Yo lo que pasa, ¿por qué están al principio? Porque, por ejemplo, compañeros de ustedes que no pudieron estar hoy, van a tener acceso al video ya cuando me lo pueda subir mañana, ¿no? Entonces por eso estaban como siempre disponibles, siempre en una parte de que estén de fácil acceso, por eso estaban al principio. Está. Bien, de mi parte nada más. Bueno, muy bien, un gusto charlar con ustedes y bueno, y ver cómo van avanzando. Y cualquier duda, bueno, ya saben que cualquier duda me contactan, me preguntan, podemos hacer charlas individuales o podemos hacer otras charlas de estas en conjunto dentro de un tiempito, lo vamos organizando. Bueno, muchas Bárbaro, gracias, muchas Cecilia, por el gracias, Cecilia. tiempo. Muchas gracias. Por favor, un Sí, gusto. Gracias, muy Cecilia, útil. gracias a todos. De nada, que estén muy Chao, chao, bien. chao. Buenas noches, chao, hasta prontito. Buenas noches. Éxitos, estudien mucho. Y cualquier duda me Gracias. avisan. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chau, chau.